Agradezco a Edwin Carcaño que me reciba la llamada. ¿Me escuchas, Edwin? Sí, sí, te escucho. Muy buenos días, le agradezco que me reciba la llamada. Oye, entiendo que estás terminando un estudio, mi estimado Edwin. ¿En qué vas? Así es. Pues bueno, primero que nada, gracias por recibirme de nuevo. Un saludo a ti y a toda la audiencia, que me encanta participar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, fíjate que estoy haciendo un catálogo generacional de México, desde los tiempos desde la caída de Tenochtitlán hasta el día de hoy. Y ahorita el estudio que acabo de terminar es de la primera generación de niños que nacieron ya en el México independiente, a partir de 1821. Claro que por ajustes generacionales estos niños empiezan a nacer entre 1825 y 1852. Y es una generación de niños, de muchachos, que desde el principio mostraron dotes para la enseñanza. Sí fueron rebeldes, pero su rebeldía no se manifestó tanto en las armas, sino como en la cantidad de intelectuales que produjo esta generación. Es impresionante cómo todos estos, bueno, ya adultos, lucharon por crear una retórica, una línea editorial basada en investigación, en ciencia, para darle identidad a México, para darle la primera identidad que el país no tenía. Entonces se caracterizan por ser historiadores, literatos, maestros, científicos, y toda la línea que ellos manejan fue sumamente interesante porque nunca nadie había tratado de darle una identidad al país, y menos en épocas en las que éramos colonia todavía, puesto que en todo caso las líneas llegaban desde Madrid. Nosotros éramos la Nueva España. Pero ahora los intelectuales tenían que formar una conciencia nacional, y esa conciencia nacional ya no iba a ser madrileña, sino que ahora iba a ser desde la Ciudad de México y otros puntos del país. Entonces, fíjate cómo fue su infancia, porque cuando ellos fueron niños, pues ocurre la invasión de Estados Unidos. A ellos les toca como niños un día salir a la calle y ver que en el Palacio Nacional está ondeando la bandera de las barras y las estrellas. Les toca ver cómo Antonio López de Santana destruye al país. Se pierde más de la mitad del territorio. Es un caos completo, y hay mucho desorden. O sea, no había un orden, y ellos quisieron, desde su intelecto, trataron de darle un orden. Es una generación que fue individualista. Entonces, por lo tanto, no podríamos esperar de ellos que se juntaran en un gran conglomerado para luchar por algo, sino que los tenemos que ver como individuos rebeldes que se hartaron del desorden y trataron de darle forma y estructura de pensamiento al país. Uh-huh. Por ejemplo, aquí tengo nombres muy interesantes: Luis González Ortiz, Juan Hernández Dávalos, Francisco Zarco, Ignacio Zaragoza es de esta generación, el que peleó la batalla de Puebla. Sí. Porfirio Díaz es de esta generación, Antonio García Cubas, Vicente Riva Palacio, Manuel González Flores, José Rosas Moreno, José Peón Contreras, de aquí, María, ¿sí? Sí. María de los Ángeles Peralta, Justo Sierra, el maestro de los maestros, Manuel Acuña, Bernardo Reyes, pero el de la tercera generación, Hilario Frías y Soto. De hecho, Maximiliano, aunque nace en Austria, claro, pues también pertenecería a esta generación. Francisco Covarrubias, Marciano Silva, bueno, Victoriano Huerta, que pues tampoco es muy de presumir, pero y cuando vemos sus currículums, todos son investigadores sociales. Trataron muy fuerte de darle una identidad intelectual a México. Es una generación que, la verdad, entre más la leo, más respeto le tengo. Vienen siendo, para hacerlo más entendible, vienen siendo los baby boomers del siglo XIX. Por eso,
a la hora de tomar la decisión de cómo llamarlos, escogí el nombre de la generación de los mentores. Por eso les puse, porque en realidad son maestros y lucharon por educar al país desde una nueva perspectiva nacional. Ujú. Y por eso les puse el nombre de la generación de los mentores. Fíjate, por ejemplo, en el tema de, a ver, aquí tengo, por ejemplo, Luis González Ortiz fue el que fundó el Renacimiento y el Nacional, que fueron los periódicos oficiales de México una vez que se cerró la independencia, y también él era poeta. Ujú. Por ejemplo, Francisco Zarco, pues es un gran historiador mexicano. Bueno, pues don Porfirio no necesita presentación. Vicente Rivapalacio y Guerrero, para ubicarnos, nace en 1862 y muere en 1896, o sea, además para no confundirlo con el que es más actual. Entonces, por ejemplo, el Manuel María Flores, pues es un escritor y un poeta sumamente reconocido, igual que José Rosas Moreno, que era un excelente escritor de fábulas. Entonces creo que son hombres demasiado inteligentes, demasiado abocados a lo que estaban haciendo y que crearon un legado intelectual impresionante que sirvió muchísimo para poder condensar tiempo después una identidad mexicana. Interesantísimo. Sí. Y bueno, esta es una nueva forma una segmentación que estás manejando. Sí, estoy tratando de así como tengo el estudio que tengo del siglo XX, que empieza con la generación institucional y termina con la generación contemplativa, que son los niños que están haciendo el día de hoy. La aventura que estoy haciendo ahora es que estoy terminando ya terminé el siglo XIX, ya tengo todas las generaciones que han nacido en México, pero la nueva aventura va a ser ahora ver qué influencia tuvieron las generaciones españolas mientras fuimos colonia en la manera de pensar y actuar de la Nueva España, en más concreto, lo que ahora es México. Interesantísimo. Y cómo esto, lo más encantador de las generaciones es cómo se repiten. Porque de hecho, después de la generación de los mentores, viene una generación nómada, una generación que fue muy poco educada, lo irónico, ¿no? O sea, una generación de mentores sumamente preparada y llena de intelectuales, seguida de una generación que le puse nombre, yo creo que es el nombre es la generación revolucionaria o de los caudillos, porque los caudillos nacen durante las guerras de reforma. Todos estos muchachos, Zapata, Villa, Obregón, Calles, todos esos que luchan por el poder a muerte, son niños en la guerra de reforma. Y los adultos literalmente los dejaron muy descuidados. Los adultos se concentraron mucho en crear un ambiente para ellos, y pues por eso los niños de esta generación fueron niños que no tuvieron ni la educación, ni la preparación, ni la intelectualidad de la generación pasada, que por cierto, los dejó en la calle, los dejó muy pragmáticos, y por eso cuando les tocó luchar por quedarse con el botín que dejó Porfirio Díaz, pues la Revolución Mexicana, la Guerra Civil Mexicana, pues fue horrible. Entonces, y fíjate, si les damos una leída a los personajes de esta generación, que pues vamos a ver, por ejemplo, a Porfirio Parra, José Limantur, Victoriano Agüeros, Emilio Rabasa, Enrique Conrado Rebsamen, Venustiano Carranza, Manuel Puga, Felipe de Jesús Ángeles, Amado Nervo, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Adolfo Huerta, José Vasconcelos, aquí en Yucatán, pues Salvador Alvarado, que no era yucateco, tengo entendido que era sinaloense, pero vino a gobernar acá. Y si nos damos cuenta, el cambio es radical entre las dos generaciones.
Porque mientras una apostó a la lucha intelectual y la lucha de las ideas, la otra apostó a la lucha de los balazos. Grandes tomadores de riesgos. Entonces, finalmente esta generación de revolucionarios que nacen durante las guerras de reforma, pues de jóvenes les toca vivir el orden del porfiriato, lo ven bien. Sin embargo, el orden o sea, esta etapa de la dictadura de don Porfirio Díaz, desgraciadamente, no permeó lo suficiente en esta generación, y ellos prefirieron el caos como medio para hacerse del poder, en lugar de buscar un orden cívico. Entonces, estas dos generaciones por eso se me hacen fascinantes, porque son las que una trató de edificar un orden intelectual y la otra un orden a balazos. Y es una generación de diferencia. Por eso es tan importante conocer cómo cada generación se va dando, porque de esa manera puedes hacer una lectura muy profunda de qué es lo que está pasando en el país, de dónde viene y generar escenarios a dónde nos están llevando. Eso es para entender el presente, tienes que conocer en gran medida, mi estimado Edwin. Así es, para conocer uno hay que conocer el otro, es correcto. Me encanta esa manera de pensar, así es. Oye, pues te agradezco mucho, Edwin. ¿Algún No, comentario muchísimas gracias. antes de irnos? Sí, si te parece, voy a seguir y voy a estar avanzando próximamente en nuevas generaciones. Si me quieres invitar, yo encantado para platicarte. La próxima semana nos vemos aquí, en el mismo lugar. Ah, perfecto. Te agradezco mucho. Claro que sí. Nos vamos a un corte y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Edwin. Muchas gracias por todo, Rodrigo. Un saludo a ti y a tu audiencia.